Era una época en la que el mundo se iluminaba con fuego. Las máquinas funcionaban con la fuerza humana y el vapor. Después de que la humanidad descubriera el fuego hace miles de años, estaba a punto de descubrir otro invento igual de importante, un invento que cambiaría el mundo. Para la gente de hoy en día, deshacerse de la oscuridad de la noche es tan simple como presionar un botón. Pero hace unos 130 años las noches eran completamente oscuras. Un niño que nació en Michigan en 1847 cambiaría esto, Thomas Alva Edison. De niño era muy curioso. Se dice que una vez se sentó sobre los huevos de las gallinas porque tenía curiosidad por saber qué pasaría. De hecho, incluso a esa edad, era alguien que se preguntaba cómo serían las cosas y hacía experimentos. Con los años, se convirtió en alguien que pasaba sus días leyendo libros, investigando y haciendo experimentos de química. A los 15 años, en 1862, empezó a trabajar como operador de telégrafo para apoyar económicamente a su familia. Sus oídos empezaron a oír menos debido a una enfermedad peculiar que tenía. Esto lo volvió aún más introvertido, pero también alguien muy concentrado en su trabajo. Empezó a trabajar en los telégrafos, los estudió e investigó. Prácticamente se los devoró. Empezó a pensar en cómo podría mejorarlo. La primera invención patentada de Thomas Edison fue una máquina de registro de votos que podía contar los votos más rápido. Pero por alguna razón esto no fue del agrado de los políticos y no tuvo aceptación. Edison no se rindió y desarrolló su segunda invención patentada, el telégrafo con impresora. Esto le hizo ganar una fortuna que aprovechó para abrir una fábrica en 1876 a los 29 años. La fábrica permitía la creación de nuevos inventos. En su laboratorio trabajaban muchos expertos. Con el dinero suficiente para vivir toda una vida, él invirtió para crear más inventos. Edison iba a patentar todos los inventos que se hicieran en ese laboratorio, según un acuerdo al que había llegado con ellos. Para algunos esto era inteligente, mientras que para otros era una actitud astuta. Casi todos los meses se lograba un gran invento. Pero su invento más importante lo logró a principios de sus 30 años. En esa época, las casas se alumbraban con lámparas de gas, lo cual tenía muchas desventajas. Las casas olían a hollín, había peligros de incendio y era necesario estar controlando esto constantemente. Pero esto estaba a punto de cambiar. Edison instaló un sencillo dispositivo colocando los cables eléctricos uno junto al otro, separados por unos centímetros. Quería colocar un objeto entre estos dos que reaccionara a la electricidad y emitiera luz. Hizo muchos experimentos con este sistema que podía calentarse con electricidad y emitir luz. El objetivo era que el material central emitiera luz durante un tiempo prolongado. Para ello utilizó un cable de cobre. Emitía luz, pero solo por un periodo muy breve. Probó muchas cosas diferentes, pero no funcionaba. Intentó un cable más grueso, pero esta vez no iluminaba lo suficiente. Quizás probó cientos de cosas, sin éxito. Luego usó un carbón de 0.7 de grosor en la punta, como el de los lápices mecánicos. El resultado fue increíble. En 1879, después de más de 10.000 pruebas con filamentos, Edison logró crear un filamento que no se rompía a pesar del calor. Hubiera sido genial si hubiera aguantado 1 o 2 horas más, 1 hora, luego 2 horas y 3 horas. De la emoción se tiraron del cabello. Aún brillaba tras 7 y 8 horas. No podían dejar de mirar aquel objeto brillante. Dejaron de contar. Tras 13 horas y media se rompió. Y Edison se volvió hacia sus amigos y les dijo: el mundo ya nunca volverá a ser como antes. En esa época, Graham Bell y su amigo Charles Sumner también estaban trabajando en un dispositivo que pudiera transmitir la voz a largas distancias. Y en 1880 lograron inventarlo, el teléfono. Edison quedó muy impresionado por esto y se le ocurrieron cientos de ideas. La idea era, ¿cómo puedo hacer que este sonido llegue a personas mucho más lejanas? La única forma de lograrlo era conservando el sonido, es decir, grabándolo. Así, podías llevar un sonido hasta el otro extremo del mundo. Cuando todo marchaba bien, Mary, la esposa de Edison, murió joven en 1884 por una enfermedad. Se dijo que su muerte fue causada por una sobredosis de morfina. Esto hirió profundamente a Edison.
Por un tiempo me sentí solo entre la multitud. Pero Edison continuó dedicándose a los inventos a lo largo de los años. Pensaba en llevar el invento de Graham Bell a otro nivel. Poder grabar una conversación, solo pensaba en cómo lograrlo. Después de muchos experimentos, comenzaron a aparecer los bocetos de la máquina, a la que llamó fonógrafo, que en griego antiguo significa escritor de sonidos. Para 1887 finalmente había completado su invento, era un grabador de sonido. Edison giró la manivela del fonógrafo y comenzó a tararear. Otro nombre para esto es gramófono, un dispositivo que conserva el sonido en un disco. El gramófono es el dispositivo que procesa el disco y lo convierte en sonido. Hola, hola, hola. María tenía un corderito. Su lana era blanca como la nieve, y a donde quiera que María iba, el corderito la seguía. Vuelve a colocar la bocina. Veamos qué podemos escuchar. Hola, hola, hola. María tenía un corderito. Su lana era blanca como la nieve. Edison hizo las grabaciones sobre papel de aluminio y el sonido solo podía reproducirse una vez. Aún así, la máquina de Edison causó sensación de inmediato, atrajo gran interés y apareció en la prensa. Edison dejó una grabación de voz para la posteridad para celebrarlo. Estoy presentando la cosa más maravillosa que he experimentado hasta ahora y los saludo de todo corazón por este gran descubrimiento. Después de la emoción inicial por su invento, Edison dejó de trabajar en la máquina parlante para mejorar aún más la bombilla eléctrica. Graham Bell, sobre este descubrimiento, dijo con tristeza: «Oficialmente permití que este invento se me escapara de las manos». Edison inventó una bombilla que emitía luz. El siguiente paso era poder usarla en las ciudades. Era necesario romper las calles y hacer pasar la corriente eléctrica por debajo de la tierra. Un periódico de 1888 anunciaba que la ciudad de Nueva York sería iluminada pronto por luz eléctrica. El 4 de septiembre se encendieron las luces eléctricas en la calle Pearl y cientos de lámparas comenzaron a iluminarse. Mientras tanto, Jorge Westinghouse había fundado una compañía eléctrica y comenzó a trabajar diciendo: «Puedo mejorar esto». Quería avanzar con un sistema alternativo a la corriente directa que se había desarrollado recientemente en Europa. Edison usaba corriente directa o corriente directa. La corriente que defendía solo podía fluir hacia adelante por una sola línea y no podía ir más allá de 2 kilómetros. Había que enterrar un montón de cables y usar un generador en cada 2 calles. Sí, tal vez era más seguro, pero no era sostenible. El sistema de corriente alterna, desarrollado por Westinghouse y Nikola Tesla, permitía cambiar el voltaje y la dirección de la corriente en ambos sentidos. Era mucho más barato. Además, podía ir desde un solo punto hasta kilómetros de distancia y alumbrar esa zona. El único problema era que la corriente alterna podía ser mortal para las personas, y Edison se enfocó en ese problema. Edison sabía que la corriente directa no era sostenible, pero había invertido todo en ella y era bastante terco. Tesla estaba presentando su propia corriente alterna, y esta corriente estaba impresionando a todos. Lo que decía reflejaba completamente su futuro. Tenía que hacer algo antes de que las cosas se volvieran en contra de Edison. Edison conectó este mortal flujo de corriente a un sistema de corriente alterna real para mostrárselo a la gente, y el elefante perdió la vida en cuestión de segundos. No fue suficiente, también lo mostró con un caballo. Edison realizó estas demostraciones en muchos lugares diferentes y llenó a la gente de prejuicios contra la corriente alterna. También repartió muchos folletos que mostraban el efecto destructivo de la corriente alterna y organizó campañas. Sus amigos le advirtieron a Edison y le dijeron que la corriente alterna era mucho mejor y más sostenible. Le dijeron: «Acepta que la corriente alterna es buena, unámonos con Westinghouse». Pero como dije, él era terco y no lo aceptó. Apoyaba una tecnología equivocada por sus propios intereses. En ese instante, su orgullo no le permitía verse en la cima. Pensaba: «Yo creé este mundo». Westinghouse había comenzado a utilizar corriente alterna, colocando postes a lo largo del camino para transportarla. Un impresionante espectáculo fue presentado en la Feria Mundial de Chicago, dejando a todos asombrados cuando se encendieron las luces. La corriente alterna ya había ganado la guerra. Edison había perdido.
El 25 de febrero de 1888, Muybridge dio una conferencia en la que mostró el zoopraxiscopio, un dispositivo que proyectaba imágenes secuenciales dibujadas en el borde de un disco de vidrio y creaba la ilusión de movimiento. Era un dispositivo que contenía diferentes fotografías y cuando comenzaba a girar daba la impresión de que se movían. Edison tuvo una reunión con él. Dijo: «Debemos combinar mi fonógrafo con su máquina». Quería que el sonido y la imagen estuvieran juntos. Luego dijo: «Puedo hacer esto solo». Y unos meses después, preparó una solicitud de patente para un dispositivo llamado kinetógrafo. Edison había terminado el kinetoscopio. La primera película se llamaba El estornudo. Se grabó a un hombre estornudando. Esta película de 2 segundos fue entregada a la Biblioteca de Londres para proteger sus derechos. En los siguientes días se filmaron numerosas películas de pájaros en vuelo. Un hombre caminando, una mujer a caballo y muchas otras películas cortas, compuestas por imágenes que parecen una niña explotando. En el amplio catálogo de Edison había muchas imágenes en movimiento, e hizo un dispositivo que se veía a través de una mirilla y mostraba estas películas al público a cambio de un boleto. Incluso hizo de esto un negocio. A principios de 1895, los inventores franceses Augusta y Louis Lumière inventaron el sistema de proyección y presentaron la primera película de cine en París. Así nació la primera película de cine e incluso el primer director y productor de cine. En 1896, Edison grabó el primer video del mundo de las cataratas del Niágara. Lo que me parece bastante irónico es que Tesla estableció la primera planta hidroeléctrica del mundo en las cataratas del Niágara, con corriente alterna, y Edison fue quien la grabó. Si miramos al pasado, alguien inventaba algo y Edison hacía pequeños ajustes a sus logros o descubrimientos y luego patentaba esas ideas. Incluso en la caricatura Family Guy hicieron una buena referencia a este tema. ¿Qué es eso? ¿En qué estás trabajando? Es un foco y... Un foco. Yo, Thomas Edison, inventé eso. ¿En qué trabajas? Es un fonógrafo. ¡Fonógrafo! Lo inventé yo. La versión simple de la bombilla fue inventada por Humphrey Davy. Joseph Swain hizo el primer ejemplo de la bombilla moderna. El fonógrafo fue inventado por Emil Berliner y el kinetoscopio fue descubierto por Louis Le Prince. No me refiero a lo que hizo Tesla. Sería incorrecto llamar ladrón a Edison, pero era muy astuto. Para alguien que incluso hizo pasar como propios los inventos de decenas de personas en su propio laboratorio, eso es poco. Edison se retiró a los 79 años en 1926. Cuando se retiró, tenía más de 1000 patentes registradas a su nombre. Ahora llevaba una vida tranquila, al menos en parte, y estaba casi completamente sordo. En octubre de 1931, Thomas Alva Edison cerró los ojos para siempre. Más de 50.000 personas asistieron a su funeral para rendirle homenaje. A petición del presidente Howard, se apagaron las luces en todo el país. Ese día, la oscuridad parecía rendirle homenaje a Edison. El mundo estaba cambiando y seguiría cambiando, y estaba listo para ello. La oscuridad había encontrado la luz. Después de que Thomas Edison perdió la guerra de las corrientes, se enfocó en el fonógrafo y los cortometrajes. Muchos inventos han quedado opacados por el nombre de Thomas Edison y no han logrado un lugar en la historia. La mayor cantidad de inventos en el mundo se realizaron durante la época de Tesla y Edison. El lema de Edison era no inventar nada que no pudiera vender.